Hola, muy buenas, Namaste, bienvenido, bienvenida a Malur. Hoy vamos a hablar de cómo encontrar el equilibrio emocional y cómo mantener el equilibrio emocional. Para ello voy a compartir contigo 3 claves que te puedan ayudar a obtener este equilibrio emocional y a mantenerlo. Cuando era más jovencito, era una persona que le gustaba la melancolía, que a veces me sentía triste o deprimido. También tenía enfados o prontos de enfado, es decir, a veces podía tener enfado fácil. Y después, con el trabajo interior, con las cosas que te voy a comentar, pasé a ser una persona muchísimo más equilibrada emocionalmente, sintiéndome en paz, sintiéndome en equilibrio, a gusto conmigo mismo, más alegre, más positivo. Comprendiendo ciertas cosas pude ir cambiando ciertos hábitos que había en mí que me llevaban a esos desequilibrios, a esa tristeza, a esos enfados. Por lo tanto, vamos allá con estos 3 trucos para encontrar el equilibrio emocional. La tercera clave tiene que ver con la energía, con el campo energético. Así que bueno, ahí te lo dejo y vamos a ir uno a uno. Vamos con la primera clave. El primer punto clave es entender los polos o contrarios. Con el tiempo fui dándome cuenta que cuando yo sentía una emoción muy fuerte, aunque yo considerara positiva, como por ejemplo la euforia, después me venía un bajón. Esta euforia podía haber sido creada en aquel entonces, ya sea porque había salido de fiesta, había bebido alguna bebida con alcohol, etc. Sí, se podía generar esta euforia que después iba a traer un bajón muy fuerte. Obviamente por las reacciones químicas contrarias que se puedan generar en el cuerpo y a su vez por las propias emociones, ¿sí? Por las emociones contrarias. También sabemos que lo que comemos, bebemos y otras cosas que consumimos, que después veremos en el segundo punto, afecta mucho a nuestro cuerpo físico obviamente, pero también a nuestro cuerpo energético y a las emociones. Entonces, cuando estamos generando, ya sea con una sustancia externa, ya sea porque nosotros mismos estamos generando esa emoción, porque estamos en un entorno con ciertas personas, etcétera, podemos poner como ejemplo la euforia, ¿no? Estamos en una fiesta o estamos celebrando algo, etcétera, y podemos sentir mucha euforia. Pero eso después puede traer un vacío emocional en nuestro interior. Y entonces es cuando vamos de un lado a otro, ¿sí? Vamos saltando de un lado a otro, de un lado a otro. Y eso genera un desequilibrio emocional. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de cuando yo iba a la universidad y salía de fiesta los fines de semana y bebía. Entonces yo iba bien a la universidad haciendo las tareas bien, etcétera. Y cuando yo salía de fiesta, eso me descuadraba toda la semana porque el pico de subidón que generaba después traía la vuelta y me costaba ir a clase, me costaba hacer las tareas. Entonces era un desequilibrio emocional muy alto, de picos muy altos de euforia, etcétera, a picos muy bajos de tristeza, depresión, de falta de sentido, ¿no? O ese vacío. Entonces ese es un ejemplo, pero hay otros muchos ejemplos que podemos poner con diferentes emociones, ¿ya? Lo que puedes hacer es observar qué emociones tú vas generando o vas absorbiendo, vas sintiendo, y después también qué emociones contrarias se generan después de esto, ¿sí? Ya sea en el momento, un poco más tarde, observarte. Y eso te va a dar pistas también de cómo estás, dónde estás situándote, si estás en unos opuestos muy opuestos o si estás trabajando con emociones más del centro, que después vamos a ir viendo también. Y aquí es observar, y esa observación es importante porque quizás nosotros podemos etiquetar ciertas emociones como positivas, otras como negativas. Cuando las observamos y vemos el efecto que tiene, ¿sí? Y el polo opuesto que pueda esto generar, vamos a darnos cuenta realmente qué emociones nos ayudan. Y normalmente estas emociones son las emociones del centro, que para mí son la paz interior, la gratitud, ¿sí? La comprensión. Son emociones mucho más livianas, mucho más ligeras, sutiles, que nos ayudan a mantenernos en esta energía más sutil. Porque si hay emociones que quizás nos gustan sentir, por ejemplo emociones que tienen que ver con la adrenalina, etcétera, que son emociones fuertes, que quizás nos gustan, incluso podemos ser adictos, ¿no?, a esas emociones, tenemos que observar qué consecuencias trae esto y si realmente nos compensa. Aquí cada una es libre de elegir la vida que quiera, por lo tanto puedes elegir una emoción u otra, una vida u otra, pero sí, y el tener conciencia de lo que estás eligiendo, de lo que estás generando tanto en tu cuerpo físico, emocional, mental, espiritual, y con ello puedes hacer elecciones o cambiar la vida si realmente no te está gustando, cómo te estás sintiendo, etc. Y como te he comentado, para mí una de estas emociones fue la euforia. Cuando empecé a sentir y a vivir las celebraciones también de otra manera, no tanto con la euforia, sino con la gratitud, con la paz, ¿sí?
con el estar presente, eso también me ayudó a no generar esos vacíos y esas emociones contrarias que antes me pasaba. Entonces esta para mí fue una de las emociones claves que fui transformando, que sí que en su momento me generaban un desequilibrio. Para que entendamos mejor esto te voy a poner una imagen muy sencilla. Como ves en la imagen tenemos una línea vertical y una línea horizontal, ¿sí? La horizontal es la que nos marca los polos. En la derecha puedes ver Yang y en la izquierda puedes ver Yin, ¿sí? El Yang es algo más activo, algo más de prontos, una fuerza o una energía más robusta. Y en la izquierda podemos ver el Yin, que es algo más pasivo. Las dos pueden tener emociones asociadas, ¿ya? Entonces vamos a poner esto para tener el ejemplo claro de un lado, un opuesto y el otro opuesto. Y después tenemos la línea del centro, que ahí están las emociones del centro, ¿sí? Entonces, emociones Yang pueden ser esto, la rabia, la ira, el egoísmo también, de no, yo. Bueno, hay muchas emociones que pueden ser de este tipo, ¿sí? Y después las emociones Yin, que son las emociones poco más, como hemos dicho, pues relacionadas o con la tristeza, la melancolía, o es que pobre de mí, etcétera, ¿sí? Hay los dos polos. Entonces, no vamos a entrar en más detalle en eso, pero para que tengáis también una imagen. En el centro es donde están las emociones, como hemos dicho, que nos ayudan a mantenerlos en el centro. No sé si has escuchado hablar de mantenerme en el centro o del camino del medio, que habla mucho también Lao Tse, por ejemplo. Para mí, a nivel emocional, es esto. Cuanto más estoy en el camino del medio, en el centro, ¿sí? En mi centro, menos voy a tambalearme, menos voy a pendular de un lado a otro emocionalmente hablando. Y eso me va a ayudar, uno, a encontrar ese equilibrio emocional y dos, a mantenerlo. Por eso ayuda el mantenerse presente en nuestro centro. Por eso ayuda a observar y equilibrar nuestras emociones, a escoger las emociones que nosotros generamos. Si obviamente estamos con otra persona, estamos en un grupo, podemos sentir diferentes tipos de emociones, ¿ya? Y ahí pues tendremos que hacer malabares con estas emociones. Pero cuando estamos solos o solas, la emoción se genere desde nosotros, ahí tenemos todo el control, ¿sí? Ahí podemos tener este autocontrol para decidir qué emociones queremos generar o no. Y siguiendo con el ejemplo que te decía antes, la euforia podemos considerarla como una emoción Yang que puede llevar después a una emoción Yin, que puede ser como la tristeza o ese vacío, ¿no? O que incluso te deprime o te paraliza o te hace no tener ganas de hacer nada. Te comento esto por encima porque ya está la información más detallada en el ebook que te voy a dejar abajo, el ebook para el crecimiento personal y espiritual, ¿de acuerdo? Ahí tienes más información y más trucos sobre estos opuestos y de cómo también mejorar nuestro crecimiento, nuestra energía, etcétera, sí, más detalles. Así que es el primer punto, los opuestos, ¿sí? Opuestos o contrarios, ¿sí? De observar qué estamos haciendo con nuestra vida, qué opuestos estamos generando. ¿Podemos generar emociones más cercanas al centro? Esa clave nos va a ayudar a encontrar ese equilibrio y a mantenerlo. Vamos con el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con lo que consumimos a nivel de alimentación, lo que consumimos a través de nuestros ojos, nuestros oídos y también lo que sale de nosotros, ¿sí? Es decir, las ondas vibración que recibimos y las ondas vibración que emitimos o enviamos. Como te dije, en el ebook está el tema de la alimentación también, ¿sí? Así que ahí te voy a dejar, si te interesa, para que veas el tema de la alimentación, qué alimentación te puede ayudar, cuál puede generar estos polos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el alcohol, el azúcar, etcétera, pueden llevarte desde un pico de euforia a un estado más yin, más, ¿sí? Esa será un poco la causa de tomar estas sustancias que te activan primero y que te dan ese subidón y después, ¡pum!, ese bajón, ¿no? Y así diferentes cosas como quizás carne, cerdo, etcétera, que pueden llevarte más a generar diferentes tipos de emociones más yang. En el ebook lo tienes más detallado. Y aquí voy a comentar un poco más de lo que consumimos, lo que entra a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos. Por ejemplo, las películas que vemos, los vídeos, el contenido que vemos, ya sea en YouTube, Netflix, etcétera. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo y qué nos está aportando? ¿De acuerdo? Es observar esto.
Yo recuerdo cuando era más jovencito también que me gustaban las películas de drama, que me daban tristeza, que me hacían sentir las emociones de esa persona y llorar por la pena, porque quizás se le murió a alguien, lo que sea, ¿no? Y me gustaba entrar y llorar, etcétera. Pero claro, eso tenía un efecto en mí, es decir, yo casi que estaba viviendo lo que esa persona estaba viviendo en ese momento. Y es así, entonces todo se impregnaba de esa emoción, puede ser en ese caso de tristeza, y después me podía afectar en mi día a día. Obviamente quizás me quedaba con esa tristeza, ¿no? Dependiendo de la película que elijamos, si elegimos alguna de acción o de peleas, no sé qué, también puede llevarnos a generar esa rabia o a estar en ese estado, ¿no? También dependerá de nuestra sensibilidad, ¿sí? Si sois personas más sensibles, que también os recomiendo el vídeo de personas altamente sensibles, para que sepáis más sobre ello, de cómo controlar todo esto. Seguimos. Entonces, claro, depende de la sensibilidad de la persona, puede afectaros más o menos, pero obviamente afecta. Lo mismo pasa con la música. Repito, en aquel entonces me gustaba mucho la música melancólica, la música así con esos toques de tristeza, y puede ser una música muy hermosa. Cualquier música puede ser una música muy hermosa, pero también tenemos que ver qué está generando en nosotros, ¿sí? Esa música, ¿qué está generando en nosotros? ¿Queremos eso que está generando en nosotros en nuestra vida? ¿Sí o no? Si es que sí, genial, sigue escuchando esa música. Si es que no, pues observa qué pasa si no escuchas esa música y por lo contrario empiezas a escuchar otro tipo de músicas que quizás te ayuden a generar estados y emociones que prefieres en ese momento. Muchas veces nosotros estamos en un estado, ¿sí? Ya sea que estemos alegres o tristes, y elegimos la música alegre o triste. Pero también podemos hacer lo contrario, también podemos estar en un estado y para sacar y salir de ese estado, escuchar un tipo de música, ver un tipo de películas, vídeos, etc. Entonces aquí es lo mismo, es elegir la vibración que entrará, en este caso a través de los oídos, que sea la música, o a través de los ojos, que es la película. Esas emociones, esa vibración que entra, ¿sí?, nos va a afectar. Y si podemos elegir conscientemente qué queremos ver y qué no, pues mucho mejor para ese equilibrio emocional del que estamos hablando. O sea, yo por ejemplo, desde que dejé esa adicción, porque igual se genera una adicción a las emociones, y en ese caso yo tenía esa adicción a la melancolía, desde que me di cuenta de eso y dejé las cosas que me generaban melancolía, me ayudó mucho más a estar en ese centro, a estar en paz, a no estar triste por cualquier cosa. Eso me ayudó mucho. No solo la música que escuchaba, que empecé a cambiarla por la misma razón, sino también las películas que veía, que empecé a cambiarlas por la misma razón. Y así todo lo que estamos comentando. Me ayudó a estar mucho mejor, mucho más equilibrado, ya no tantos idas y venidas, mucho más constante, mucho más disciplinado para las cosas por la misma razón, ¿sí? Mucho más equilibrado emocional y mentalmente. Y eso en cuanto consumimos externamente, alimentos, como te he dicho en el ebook, te cuento más, tema de música, películas, etcétera, todo lo que consumimos a través de nuestros sentidos, también nos va a afectar en nuestro equilibrio emocional. Entonces elige con conciencia, ¿sí? Al igual que un alimento afecta al cuerpo físico, si siempre estás comiendo alimentos que hacen daño a tu cuerpo físico, pueden generar una enfermedad o lo que sea, pero también pasa a nivel emocional. Un alimento afecta también directamente a las emociones, entonces eso también lo comento más en el ebook, ¿de acuerdo? Y el detalle que no te he contado todavía, y es lo que sale por nuestra boca, porque es una vibración que estamos generando. Pensamientos, emociones, palabras, ¿sí? Entonces, para hablar de palabras es muy importante. Había una frase que me gustaba, que es que lo que entra por tu boca ensucia o puede ensuciar tu cuerpo. Lo que sale por tu boca puede ensuciar tu alma, ¿ya? Y al final es entender que generamos esa vibración, y esa vibración va a vibrar en todo nuestro sistema, va a vibrar en la persona a la que le estamos hablando, ¿sí?, a quien tengamos delante. Entonces, elegir bien también las palabras que utilizamos puede ayudarnos también a mantener ese equilibrio emocional. Para ello también preparé un contenido que está dividido en 4 vídeos hablando del poder de las palabras y de cómo afectan estos a nuestro sistema, a los demás, etcétera. Cómo podemos mejorarlo, qué palabras podemos evitar, cómo podemos hablar también para mejorar eso, para mejorar nuestra energía, nuestro equilibrio emocional. Así que ese también te voy a dejar ahí, y en la descripción vas a ver todos los vídeos y todo el contenido que te estoy recomendando, como el ebook, el poder de las palabras. Todo lo que te voy a comentar va a estar en la descripción, ¿de acuerdo? Así que si después de este vídeo quieres ir a revisar poder de las palabras, el tema del ebook y tal, abajo en la descripción lo podrás encontrar todo. Y ahí es donde explico con detalle cómo afectan las palabras,
a nuestro sistema, al entorno, cómo podemos mejorarlas. Como te he dicho, te recomiendo que lo mires porque puede ayudarte a cambiar también ciertos patrones que quizás te generan este desequilibrio emocional, ¿de acuerdo? Así que ese equilibrio lo podemos también potenciar cuidando las palabras que utilizamos. Y aquí llegamos a la tercera clave que, como te decía, tiene que ver con un tema energético. ¿Y por qué te digo esto? Porque obviamente sí fue también mi caso, pero también he visto muchas personas que tienen el mismo problema y en gran parte es debido a esta tercera clave que vamos a comentar y son los vínculos energéticos. Los vínculos energéticos se generan cuando nos relacionamos con una persona, también cuando pensamos en una persona, pero ahora vamos a centrarnos en la parte más emocional. Entonces, cuando yo estoy interactuando con una persona y conecto emocionalmente, se genera un vínculo energético. Este vínculo energético es el que ayuda también a transferir y a recibir información, emociones, etc. Entonces imagínate que yo estoy con una persona, hablo tal, interactúo después con otra persona, después con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que yo mantengo esos vínculos abiertos, es decir, conectados de esa manera y constantemente estoy recibiendo esa información, esas emociones de una persona de otra, estoy enviando y recibiendo, enviando y recibiendo. Imagínate si he conectado en un día con 20, 30, 40, 50 personas y no he cuidado de cerrar ese vínculo o sigue abierto, ¿sí? esa transferencia, ese intercambio emocional. Imagínate todo el desequilibrio que me puede generar el estar sintiendo las emociones de 20, 30 personas a la vez. ¿Te das cuenta, no? Pues es como si en la casa, por ejemplo, imagínate, estamos en la casa y vamos a la cocina, abrimos un cajón, sacamos un bote, lo usamos, hemos sacado el bote de las aceitunas, lo usamos, lo dejamos ahí, después sacamos otra cosa, hemos cogido una fruta, después dejamos ahí la fruta, tenemos 3, 4 armarios abiertos, después abrimos el frigorífico, sacamos otra cosa, dejamos ahí también a medias, todo abierto, imagínate lo que sería, ¿no? Nuestra casa si tuviéramos todo el rato, estuviéramos abriendo cosas y dejándolas por donde fuera, dejando esas puertas abiertas. Se genera ese desorden, se genera ese desequilibrio. Pues lo mismo pasa con los vínculos. No significa que generar vínculos emocionales, energéticos, sea malo. Todo lo contrario, es decir, así podemos interactuar con las personas, pero cuidar también de cerrar bien después ese armario para que cada cosa esté en su sitio, para que esta persona pueda seguir su vida con sus propias emociones y tú puedas seguir tu vida con tus propias emociones. Y así vas abriendo el cajón, cogiendo lo que quieras comer, devuelves y cierras. Y así vas manteniendo ese orden, ese equilibrio emocional. Porque sí, genera mucho desequilibrio emocional el tener muchos vínculos, muchas frentes abiertas a la vez. Si además, como te decía, somos personas sensibles, van y vienen esas emociones, después uno quizás empieza a confundir las emociones con las suyas propias, después puede empezar a proyectar en otras personas esas emociones que ha sentido de otra persona y puede enfadarse con uno sin ninguna razón. O sea, es un tema muy profundo que podemos hablar mucho rato, pero creo que se entiende, ¿no? Y es abrir esos vínculos y cerrar esos vínculos. Traer de vuelta esa parte emocional mía, ese cuerpo, partes del cuerpo astral, el cuerpo emocional. Tengo que traerlos aquí. En el vídeo de los vínculos te cuento más de cómo cortarlos, cómo mantener esa salud a nivel de vínculos energéticos, ¿de acuerdo? También en la descripción va a estar el tema de los vínculos energéticos en más detalles y ahí está el vídeo. Y aquí también quiero añadir un detalle importante y es porque uno puede preguntarse, pero es que a mí cuando estoy con otra persona no puedo controlar eso, estoy sintiendo todo el rato, etc. Hay también pautas y hábitos que puedes generar para ser una persona más estable, generar un ancla en ti para que no te muevas tanto con el viento, que en este caso serán las emociones, ¿no? Para que no te muevas tanto con lo que viene y con lo que va, con ese agua emocional, ¿sí? Con la marea del mar. Si tú tienes un ancla, como un barco tira un ancla para que el barco se quede en el mismo lugar, puedes hacer eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes utilizar la respiración, puedes utilizar el cuerpo físico. ¿Cómo? Poniendo la atención en la respiración, poniendo la atención en el cuerpo. Por ejemplo, yo estoy con una persona hablando, etcétera, puedo empezar a sentir ciertas emociones y puedo traer la atención a mi cuerpo físico. Y lo ideal es generar ese hábito cuando estás solo o sola, porque cuando después te encuentres con una persona podrás con mayor facilidad mantener ese ancla en ti. Eso no significa que no puedo interactuar con la persona de igual manera, que no pueda ser compasivo. Es lo mismo. Significa que no me voy a dejar llevar por esas emociones, fuertes o no, sino que las voy a observar desde mí. Y si quiero entrar en ellas, puedo entrar, pero puedo entrar conscientemente y voluntariamente, no involuntariamente.
¿sí? Si yo quiero que mi barco se mueva para aquí, para allá cuando hay olas, saco el ancla y listo, y el barco ahí, ¿sí? Eso puedo hacer, pero si yo pongo un ancla conscientemente, el barco va a estar ahí, que en este caso el barco va a ser nuestra atención en el centro, ¿sí? Va a ser nuestro equilibrio emocional. Entonces nuestro equilibrio emocional podemos anclarlo, ya sea atención al cuerpo físico, ya sea atención a la respiración. En el canal también hay meditaciones en cuanto a respiraciones, también tienes meditaciones de mindfulness, hay un montón de cosas e información prácticas que puedes sacar. Una de las prácticas que recomiendo es, por ejemplo, cuando estás caminando, mantener la atención en el cuerpo físico. Ya lo he dicho un montón de veces en un montón de vídeos. O mantener la atención en la respiración también cuando caminas, cuando estás haciendo una actividad, cuando estás leyendo. Entonces, cuanto más hagas este tipo de ejercicios de ancla o de mantenerte en el presente, después cuando estés en una situación que pueda haber un movimiento emocional mayor, tienes ya esa práctica, ya has entrenado. Y ya puede ser más fácil mantener ese equilibrio y esa ancla emocional. Entonces, el tercer punto, vínculos, como te he dicho, el vídeo lo vas a tener en la descripción y aquí arriba también. Y estas son 3 claves que quería compartir contigo. Podemos hablar más profundamente de cada una de estas claves. Creo que lo importante es que seas consciente de ellas y que empieces a observarte, a investigar. Si tienes cualquier duda, nos preguntas, ya sea en YouTube, en los comentarios, ya sea a través del email, y te vamos a contestar. Y en este último punto, tampoco digo aíslate así no vas a sentir a nadie, no, sino que se trata de lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Relacionarse, pero de una manera más sana para todos, tanto para nosotros como para los demás. Así que resumiendo, primera clave, polos. Observar qué emociones de polos estoy generando y tratar de generar los del centro para ese equilibrio. Segundo punto, alimentarnos de todo lo que realmente queremos sentir y vivir. Alimentos generan ciertas emociones, escoger conscientemente música, películas, relaciones, escoger conscientemente aquellas vibraciones que entran desde afuera hacia adentro nos van a afectar. Elijamos la vibración que queramos vivir, ¿sí? Lo mismo con lo que sale, como hemos dicho, el poder de las palabras, ¿de acuerdo? Y tercer punto, vínculos energéticos, relaciones respetuosas, tanto para nuestro propio ser como para el ser de la otra persona. Interactuar también desde este centro, ¿sí? Para no andar pim, pim, pim con lo mismo de los opuestos. Interactuar desde este centro y desde este equilibrio emocional. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Cualquier duda o sugerencia puedes escribirnos en los comentarios. Dale un like al vídeo también si te ha gustado. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito o suscrita. Acuérdate que en la descripción tienes todo lo que te he recomendado, todos los vídeos recomendados y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de luz. Namaste.